Ahora está el verifica. Ok. Perfecto. Continúo diciendo, amados hermanos, en este hermoso culto, ¿verdad?, de Misiones Nazarenas Internacionales, estamos celebrando este culto hoy muy bonito, ¿verdad? Y vamos a seguir gozándonos y aprendiendo algo más de las Misiones Nazarenas Internacionales. Primeramente, voy a dejar a la hermana Génesis que nos cante un himno misionero. Amén, gloria a Dios. Hermana Génesis. Para que tengamos, ¿verdad?, ese llamado de ir al campo misionero. Como primera parte de la educación, vamos a hablar sobre institutos nazarenos, institutos bíblicos, seminarios y universidades.
Así que nuestro pastor va a dar información sobre esto. Dejamos a nuestro pastor con la información. Sí, básicamente, ¿verdad? Nuestra iglesia de Nazareno, como dijimos, antes de enviar, y cuando decimos enviar, no solamente es al campo misionero, ¿no? Sino a poder pastorear, a poder trabajar en una institución universitaria, donde se haga, ¿verdad?, servicio. Siempre nuestra iglesia de Nazareno va a preparar, y de hecho la iglesia de Nazareno se preocupa o motiva que los ministros o todos aquellos servidores se preparen. De hecho, la iglesia de Nazareno, dentro del manual de la iglesia nuestra, en cuanto a los pastores, establece y dice dentro de sus responsabilidades, o sea, como ministro del Señor, dentro de mis responsabilidades es que mi educación sea de por vida. O sea, en otras palabras, que yo nunca termine de estudiar. Miren el énfasis que le da la iglesia de Nazareno a la preparación. ¿Ok? Así como los médicos o las personas que trabajan en el área de salud, de las leyes, toman educaciones continuas, la iglesia de Nazareno pide que los pastores se mantengan tomando educación. Miren la responsabilidad. Por eso siempre digo, hermanos, siempre le digo, y lo diré mientras yo esté aquí y donde Dios me lleve. Enseñar, predicar, no es simplemente conocer de Biblia, no simplemente es saber unos textos y ya, es mucho más que eso, hermano. Amén. Y qué bueno que usted y yo estamos en una iglesia que promueve eso, la educación. Amén. Amén, amén. Y esta educación no es solamente para mí como ministro, o no me invita a mí solamente, los invito a ustedes y ahorita vamos a hablar sobre eso. Amén, Annalisa. La educación cristiana es un ministerio de la iglesia. Porque me gusta que se me paren los pelos. Y eso no estoy diciendo que pasa aquí, eso pasa en todas las iglesias. Yo llevo 26 años de pastor, corrido, ¿sabes? No es que empecé y dejé de ser pastor de la iglesia, no. Desde 1996 yo cogí estos guantes y todavía los tengo puestos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que he visto, hermanos, en 26 años he visto el comportamiento de la gente en la iglesia, que en la educación no se le presta mucha atención. No, como que no nos enfocamos en eso. Por eso es que muchas veces nos hacen ver de que somos ignorantes, que somos analfabetos, porque realmente no conocemos. Y nuestra iglesia de Nazareno tiene material para bendecir, nutrir, como lo dice ahí, ¿verdad? En la iglesia local, que es a través del expositor, de las escuelas bíblicas, ¿ok? Más los estudios que hacemos, ¿verdad? La programación, todo eso es para nutrirnos, para que estemos fuertes en la fe. ¿Amén? Continuamos con la educación, el número 4. Desde el comienzo de la Iglesia de Nazareno, la educación ha sido uno de nuestros pilares principales y las instituciones de la Junta Internacional de Educación continúan siendo uno de los mayores tesoros que Dios nos ha dado para avanzar en misión alrededor del mundo. Exacto, que la iglesia desde que comenzó pensando en la educación, no solamente para la iglesia local, sino para enviar. ¿Por qué, hermanos? Porque un misionero dentro de la iglesia de Nazareno, ¿cómo funciona? Un misionero no es solamente ir allí a repartir juguetes, o repartir ropa, o repartir comida.
Eso sí es parte, puede decirse, pero más allá de eso, por eso hay que conocer la cultura de ese país, el contexto de esa nación, qué está pasando en esa nación. Y eso la Iglesia de Nazareno educa a sus misioneros antes de enviarlos. Mire la responsabilidad, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Continuamos con la número 5, la educación. La Iglesia del Nazareno tiene la bendición de contar con una red dinámica de 51 escuelas, universidades y seminarios que proveen educar en más de 120 áreas mundiales en varias partes del mundo. Qué bueno, ¿verdad? 51 instituciones universitarias en el mundo. Puede ser que haya más porque esta información obviamente fue antes de la pandemia, ¿ok? Puede ser que a lo mejor se haya abierto una más, pero por lo menos hay 51 instituciones universitarias, seminarios y también universidades. Esto es importante comprenderlo. Hay seminarios cuando son, pues, por ejemplo, personas que van a trabajar dentro de la iglesia, en el contexto eclesiástico. Pero hay universidades nazarenas que no solamente preparan en la palabra de Dios, sino también preparan secularmente. O sea, si usted quiere estudiar enfermería en una universidad nazarena, usted se matricula y usted sí, claro que sí, le van a enseñar de Dios, pero usted va a salir con un grado de enfermería. Eso lo tiene nuestra iglesia de Nazareno. Y vamos a ver ahorita, ¿verdad?, en otra presentación, las distintas instituciones que tenemos en el mundo entero. Más de 120 países del mundo, nuestra iglesia de Nazareno. ¿Y sabe qué, hermano? Perdóneme, hermana Elizabeth. ¿Y sabe qué? La mayoría de esas instituciones, ¿sabe a qué alcance están? ¿Usted sabe a qué alcance están? A un clic. ¿Ok? Hoy usted no tiene que viajar para estudiar. Usted lo puede hacer frente a la computadora con un clic. Y se está educando. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Te digo, La número 6, la educación. A través de esta red global, cada año más de 50,000 estudiantes han elegido recibir su educación para servir como pastores, maestros, científicos, artistas, profesionales, médicos y en muchas otras carreras más. exacto, lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que hay universidades que van a preparar, o seminarios que preparan pastores, pero también hay universidades nazarenas que preparan maestros, médicos, doctores, abogados, lo que sea, ¿ok?, para bendecir al mundo. Y eso que se gradúan en una carrera que no sea pastor o ministro, también están ejerciendo una labor a nombre de la iglesia de Nazaret, porque se educaron dentro de la iglesia de Nazaret. Así que es una gran bendición, ¿verdad? Nosotros tener esta, que nuestra iglesia se enfoque en eso de la educación. ¿Sí? El número 7, en la educación, lo más importante, los estudiantes son formados y entrenados como seguidores de Jesús y líderes que viven y sirven desde una perspectiva cristiana. Las escuelas de IPOE sirven como socios dinámicos en la misión de la Iglesia Nazarena de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Esto es parte de verdad de lo que yo dije anteriormente, que por ejemplo uno que se gradúa de médico en una universidad, ¿verdad?, nazarena, no solamente se gradúa de médico, pero sino algo importante que dice ahí: los estudiantes son formados y entrenados como seguidores de Jesús. ¡Qué bendición, hermanos! O sea, más allá de adquirir un conocimiento, pues para bendecir la sociedad y para ello generar ingresos, se llevan una formación cristiana, una formación espiritual que va a bendecir entonces la nación o la ciudad donde ellos trabajen. Eso lo hace nuestra iglesia de Nazaret. ¿Okay?
Y estas siglas, ¿verdad? IBOE, eso es un término en inglés. Eso es International Board of Education, la Junta Internacional de Educación. ¿Okay? Continuamos con la número 8. La educación dice colegios y universidades, 51. Áreas mundiales, 120 y más. Estudiantes anuales, 50,000. Sí. Como les digo, una estadística, obviamente antes de la pandemia, 51 instituciones universitarias o de educación en 120 áreas mundiales y alrededor de 50,000 estudiantes al año. Esos 50,000 estudiantes, ¿verdad, hermanos? Muchos de ellos costean sus estudios, ¿verdad? Porque tienen quizás la facilidad de poder hacerlo. Hay otros que no pueden costear los estudios, pero la Iglesia del Nazareno provee ayuda económica para ellos. ¿Sabe, hermano? Cuando yo llegué a la Iglesia del Nazareno en 1994, y voy a dar este pequeño testimonio porque es parte de esto, cuando la Iglesia se preocupa poder capacitar a su líder. Yo recuerdo, llegué en 1994 allí a la iglesia, nadie me conocía obviamente porque estaba recién llegado, solamente el pastor que había allí me conocía y pues me ayudó, ¿verdad?, a encaminarme. Y recuerdo que me dio oportunidad para dar clases. Yo todavía no había empezado ni a estudiar nada de lo del ministerio, ¿verdad? Me dio la oportunidad de dar clases y el pastor comunicó a la iglesia que orara por mí, por mi llamado como pastor, ¿verdad?, que tenía, y pues para prepararme. Y recuerdo que en ese día, ese domingo, cuando se terminó el culto, se acercó una hermanita ancianita. Me acuerdo el nombre de ella, hermana Carmín Rivera. Se llamaba porque ya tiene que estar en la presencia del Señor, porque en aquel tiempo ya tendría como 80 y pico de años. Estoy hablando de 1994. Y ella se me acercó y me dijo: toma, José Luis, estos 20 pesitos para que te ayude en tus estudios. Y me comprometo contigo todos los domingos darte 20 pesitos para que te estudies. ¡Wow! Eso para mí fue muy especial. Muy especial. Y gracias a aquellos 20 pesitos, a donde Dios me ha llevado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestra iglesia en Nazareno. Hoy nuestra iglesia en Nazareno, para los estudiantes que no pueden pagar, le da beca. Incluso en el seminario que yo estudié, que es el seminario Nazareno de Costa Rica, para los estudiantes nazarenos, la tarifa de los cursos es diferente a un estudiante que no sea nazareno. ¿Por qué? Porque la iglesia de Nazareno a nivel mundial envía ofrenda a esos seminarios para que entonces el costo a los estudiantes baje. Porque el deseo de la iglesia de Nazareno no es hacerse millonaria, hermano, en esas instituciones, no. Es preparar líderes, seguidores de Jesús. Ese es el deseo. Y por eso es que hace tan accesible la educación, ¿verdad?, en nuestra iglesia de Nazareno. Así que sigamos orando. Después, obviamente, al final queremos hacer una oración por eso, pero énfasis de esos estudiantes que se están preparando, hermanos. Oremos por ellos para que Dios les ayude, les bendiga, les provea, les siga dando fuerza, ¿verdad?, para que puedan prepararse bien para servir mejor en el reino de Dios. Amén. Y qué bonito, ¿verdad, hermano?, prepararnos para poder ayudar al prójimo y a los hermanos. Y hacen falta maestros, líderes que trabajen en la obra del Señor. Y tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, y es bueno que las aprovechemos. Como último, ahora vamos a tener un desglose que presenta diferentes colegios. Muy bien, aquí tenemos, ¿verdad?, ya la primera plantilla es cómo está dividido el mapa del mundo. Nuestra iglesia de Nazareno son 6 regiones. ¿Ok? Usted ve los colores ahí, ¿verdad? La primera, color anaranjada, es la región de Estados Unidos, Canadá, que es la que nosotros pertenecemos. La azul cielo es la región Mesoamérica, que constituye desde México
México, ¿ok? Hasta Panamá y el Caribe. O sea, Puerto Rico pertenece a la región Mesoamérica. Está la región entonces como color morado, que es la Suramérica, ¿ok? América del Sur. La amarilla, la región de África. Usted ve que en la región de África o el mapa de África o el continente africano, usted lo ve que no está totalmente amarillo, ¿verdad que usted lo vio? Eso es para que usted y yo entendamos la importancia de las misiones. Todavía ahí no hemos podido llegar. No hemos podido llegar no porque la iglesia de Nazaret no quiere entrar ahí, es porque en esos lugares la religión que predomina es el Islam, pero el Islam fundamental, ¿ok? Donde el cristiano es perseguido a muerte, ¿ok? Donde ser cristiano es sinónimo de morir, hermano, literalmente. Entonces nuestra iglesia de Nazareno no ha entrado literalmente a tener una iglesia, pero ha entrado. A eso se le llama zonas creativas. ¿Por qué? Porque no pueden identificarse como iglesia, porque los misioneros que están trabajando ahí corren entonces peligro. Están bajo ese nombre de zonas creativas, ¿no? Para seguir hablando hasta que sea el Señor trabajando y vaya cambiando y haya la oportunidad entonces de establecer iglesia. Así que es una razón más, ¿verdad?, por qué orar, ¿verdad?, para que el Señor pueda ayudar a nuestra iglesia. La región verde, usted ve que es bastante amplia, esa es la región de Asia y Europa, Euroasia. Y la última, la azul más oscurita, pues es la región Asia-Pacífico, ¿ves? Compone esos países que están. En todos esos lugares está nuestra iglesia de Nazareno, y en todos esos lugares hay universidades, seminarios, institutos bíblicos. Vamos a ver aquí. Este simplemente es un desglose general, ¿verdad? Simplemente para que usted lo vea. Aquí, ¿verdad? La región de África, como dijimos, todos los colegios y universidades e institutos que tenemos ahí, ¿ok? En esos lugares. Ahí tenemos una foto de esos distintos universidades y colegios aquí en Kenia, ¿ok? En Sudáfrica, en Malawi, en Senegal. ¿Sabe qué, hermano? Disculpe, voy a hacer un paréntesis rapidito aquí, me acordé de algo también. En una ocasión que estábamos en una reunión de educación, ¿verdad? Entonces compartían unos misioneros que vinieron esto de las misiones y ellos decían que especialmente aquí en África, por eso es que decía, hermano, ¿se acuerda del área esa gris que había en África? ¿Verdad? Ahí está trabajando con gente cristiana, ¿verdad? Pero todavía no se ha podido ver en iglesia porque es el peligro. Pero ¿sabe lo que pedían esos hermanos cristianos y esos líderes que se estaban formando pues para ser pastores? ¿Sabe lo que te pedían a la iglesia? Que si por favor le podían enviar Biblia, porque ¿sabe qué ellos tenían, hermano? Mire, hoy que nosotros tenemos facilidad de comprar Biblia donde quiera, hasta en el teléfono. Ellos tenían hojitas, por ejemplo, vamos a decir, tengo 3 hojitas de los salmos. Eso es lo que tengo como Biblia y de eso predico. Por la dificultad, ¿verdad?, de estas religiones, ¿no?, que habían, que no se podía llegar. Entonces ellos pedían que, ¿verdad?, que la iglesia, de la manera que se pudiera, le enviara Biblia para ellos poder seguir preparándose. Qué increíble, ¿verdad, hermano? Y usted y yo podemos escuchar eso en el siglo XXI, hermano, donde aquí lo tenemos todo fácil, ¿verdad que sí, hermano? Y qué vagos somos, ¿verdad que sí? Qué vagos somos. Y estos hermanos que lo que tenían eran 3 papelitos de la Biblia, lo que deseaban eran tener más para seguir preparándose para servir mejor al Señor. Wow. Así que pues, lo que simplemente quiero decir, la importancia de conocer las misiones, hermano, para orar, ¿verdad?, con exactitud, ¿verdad?, lo que queremos decir al Señor. En Cabo Verde, Mozambique,
Suajili. Pero miren qué lindos son, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque son países dentro de la región de África donde el cristianismo es abierto. Pues y nuestra iglesia pues pone ahí los fondos para hacer buenos edificios, ¿no? Para que se eduquen. Esta es la región Asia-Pacífico. Mire todo lo que hay, hermano. Fíjate, hasta en Corea. Claro, Corea del Sur, ¿sabes? No Corea del Norte. Porque allá el hombre cohete no nos quiere. Pero ahí tenemos, aquí hay las distintas universidades y colegios dentro de la región Asia-Pacífico. Filipinas. Ahí tenemos otra, miren qué bonita, ¿verdad? Tailandia, Indonesia, Japón, en Corea del Sur, miren, hermanos, ¿verdad? ¡Wow! Gloria al Señor. En Papúa Nueva Guinea. ¿Ven? Esa es otra visión, ¿verdad? De Papúa Nueva Guinea, del colegio. Aquí en Australia, en Filipinas, en Fiji, las islas Fiji, Taiwán. Fíjense, países comunistas, ¿verdad? Gracias al Señor estamos entrando. La región Eurasia, aquí, ¿verdad? Tenemos 5 instituciones. En Jordán. Germany, ¿qué será Germany? Alemania. India, mire qué lindo el de India, hermano. La entrada, ¿verdad? Muy bonita. England, Ucrania. ¿Usted sabe dónde queda Ucrania? ¿Qué está pasando en Ucrania ahora? Allí está nuestra iglesia de Nazareno, hermano. Wow, qué linda es nuestra iglesia, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Ahí no solamente con iglesias, sino también con universidades o instituciones para bendecir. La India, un grupo ahí de la India. Región Mesoamérica, pues esa es, como le dije, de México hasta Panamá. Y ese cantito azulito que exacto que ven ahí pegadito a Venezuela, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Ah? Curazao, que es parte de cierta manera del Caribe. ¿Okay? Y aquí entonces, en la región Mesoamérica, bueno, pásalo yo, vamos. Aquí Trinidad y Tobago, Guatemala, Haití, Costa Rica. Ese es el seminario al cual yo hice mi maestría. No fui allá, obviamente, ¿verdad? Porque fue el tiempo de la pandemia, pero lo trabajamos vía Zoom, ¿no? Pero ese es el seminario Nazareno de Costa Rica. ¿Ok? El campo es muy bonito. Ese es el Dominicano, República Dominicana. Mira, tiene un mangú allí en la puertita, ¿ves? Eso es México. Y Guatemala, en La Habana, Cuba, tenemos iglesias de Nazareno, varias, y también institución teológica, seminario, donde preparamos hermanos cubanos. ¿Okay? De hecho, los hermanos cubanos, algunos estudian ahí, otros estudian por Zoom en el seminario Nazareno de Costa Rica. Mire, hermanos, de verdad estos hermanos de Cuba, de verdad que hermanos son ¿cómo les digo? Pero dignos de admirar de los esfuerzos que hacen para conectarse. ¿Sabe por qué? Usted sabe que allá en Cuba la internet no es como aquí abierta, ¿ok? Usted no sabe los trabajos que ellos hacían para conectarse a la clase, pero se conectaban. ¿Cómo lo hacían? Yo no sé. Solo Dios los ayudaba. Porque obviamente la internet es bien restringida por el gobierno que hay aquí, ¿no? Yo recuerdo que tenía un compañero estudiante que el profesor una vez le dijo, que siempre a veces pedía perdón cuando entraba. Profesor, perdone, que entré un poquito tarde, es que empezaba la conexión aquí, un poco difícil. Entonces, una vez no se conectaba y el profesor dijo, oh, ¿dónde estará el hermano Eric? A lo mejor está buscando un árbol para treparse, para coger la señal, pero lograba conectarse. Entonces lo traigo simplemente es digno de admirar, hermano, ¿verdad?
el deseo que ellos tienen de prepararse y que nuestra iglesia de Nazareno, pues los que pueden, porque acuérdense que con la pandemia, obviamente nadie podía reunirse, entonces todo se fue virtual. Entonces, pues obviamente nosotros acá no hay problema, pero para ellos lo virtual es difícil, porque no hay acceso básicamente a la internet. Pero allí tenemos ese seminario en Cuba. Sudamérica, ¿verdad? Todo lo que es América del Sur, tenemos aquí varios lugares. En Chile, en Bolivia, Argentina, Perú, Sao Paulo, Brasil. ¿Dónde dice ahí que es eso? ¿Dónde dice eso? Ecuador. En Quito, Ecuador. Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. Miren qué bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Y la región aquí nuestra, Estados Unidos, Canadá, hay varios seminarios y universidades. Y de hecho, usted sabe que nosotros aquí en Massachusetts tenemos uno. ¿Usted sabía eso? ¿En dónde? En Quincy, exactamente, correcto. Vamos a ver ahorita. Aquí, esto es en Canadá. Eastern Nazarene College. Esa es la universidad nuestra, de nuestro distrito de New England. Está en Quincy. Esta universidad, pues obviamente prepara para uno ser ministro, trabajar en la obra del Señor, como también trabaja de manera secular, en el sentido que usted puede estudiar maestro, qué sé yo, cualquier otro tipo de profesión, bajo un enfoque obviamente cristiano. Eso está en Quincy. Es muy bonito el edificio, el lugar, muy bonito. Ahí se hace mucho también la asamblea de nuestro distrito. En Kansas, en Ohio, estoy en Colorado Springs, Colorado, Missouri, Idaho, Illinois, California, Oklahoma, Tennessee. Así que esas son las 51 instituciones universitarias y educativas que tiene nuestra iglesia de Nazareno en distintas partes del mundo. ¿Y sabe cómo se logra eso, hermanos? Con nuestra oración primeramente y con nuestras ofrendas para las misiones, para seguir preparando, porque como le dije, posiblemente aquí en Estados Unidos nosotros podamos pagar, pero hay países donde no se puede pagar. Y a través de la ofrenda podemos pagarle a un estudiante que puede prepararse para servir mejor en el reino del Señor. Muy bien, seguimos, hermana Lisa, ahora. Como último, ya al final, pues vamos a ver una pequeña película sobre las naciones internacionales.
Qué lindo, ¿verdad? Que usted y yo podemos llegar a muchas partes del mundo sin salir de aquí. Simplemente con nuestra oración y con nuestra ofrenda para las misiones. Así que en sus oraciones, y vamos a hacer una oración ahora, siempre presentemos la educación de nuestros estudiantes nazarenos que se están preparando, hermanos. Que Dios siga bendiciéndoles, ayudándoles, proveyéndoles y fortaleciéndoles, ¿verdad?, en ese llamado que Dios le ha hecho. Así que como iglesia vamos en esta hora a orar por cada hermano y hermana que se está preparando para servir mejor en distintas partes del mundo. Que el Señor siga proveyendo y bendiciendo su vida. Padre, te damos gracias, porque qué bueno es cuando conocemos cómo tú trabajas, Señor, en nuestra iglesia de Nazareno a través de la misión. Cuando más conocemos, mejor podemos orar y más podemos dar, Señor. Por eso en esta hora, Padre, hemos hablado de la educación. Nuestra iglesia de Nazareno siempre se ha interesado de preparar a sus líderes. Gracias por nuestra iglesia. Mira, Señor, ahora, Padre, todos estos estudiantes que en distintas partes del mundo se están preparando. Sabemos, Señor, que la vida de un estudiante no es fácil, hay muchos compromisos, hay mucho esfuerzo que hay que hacer, Señor, pero vale la pena, Padre. Señor, sabemos que a veces puede llegar el desánimo, el desaliento, pero Señor, te pedimos que tú los fortalezcas y los ayudes de una manera especial y que ellos puedan cumplir, Señor, llegar a cumplir ese llamado que tú los has hecho, Señor, de prepararse. Bendíceles, Señor, y que nosotros podamos hacer el compromiso de orar cada día por ellos y también, Señor, bendecir el reino tuyo a través de nuestras ofrendas. Gracias por esta oportunidad de capacitarnos con esta información, Señor, de la sociedad misionera, Padre amado, para conocer mejor cómo nuestra iglesia del Nazareno está trabajando en el mundo entero. Te damos las gracias, Señor, y confiamos que cada uno de estos estudiantes, Señor, tu bendición será derramada de manera especial sobre cada uno de ellos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora la hermanita va a estar repartiendo unas cositas ahí de nuestra iglesia en Nazareno, los recordatorios de las misiones, para que usted lo lea y cada día ore por eso. Amén. Aquí va a ser mi parte, si después continúa con el servicio, pero que le haya gustado lo que tuvimos y Amén.